Ítaca. Raúl Sacrest. Buenas noches, soy Raúl Sacrés, estamos en la 106.9 de la FM, estamos en RKB y aquí ahora empieza Ítaca. Buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Mario Ortega. Muy buenas noches. Bueno, hoy empezamos. Mira, yo podría dar una pequeña definición, ¿no? Definición de apariciones, la definición de ruidos, la definición de olores. Podría dar un montón de ejemplos que se ajustaran incluso a lo que sería cualquier película de miedo, cualquier película de Hollywood. Pero en cambio nos encontramos que hay una realidad. Y en el día de hoy viajaremos hasta Ciudad Real. Una casa que al parecer está encantada, o como mínimo ocurren fenómenos paranormales. Mario Ortega, veo que has hecho los deberes, que tienes todos aquí, todos los apuntes. ¿Qué opinión te merece a ti estos fenómenos paranormales o en sí las casas encantadas? Bueno, a ver, son casos que, aunque mucha gente piense que no, es más común de lo que pensamos. Siempre han habido este tipo de casos de índole paranormal en todos los pueblos y en todas las culturas del mundo. A veces estos casos pueden tener un buen final, otros casos acaban con el conformismo de la persona que aprende a convivir con estas entidades, y conozco algunos, y algunos pues pueden acabar en un trágico desenlace también. El caso de esta noche no es, por lo visto, o sea, la cosa acabó bien dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, sí. Pero bueno, que son vivencias, son cosas que ocurren y que son mucho más comunes de lo que la gente se piensa. Lo que ocurre es que muchísima gente lo guarda mucho en secreto por el qué dirán, no se atreven a hablar o a manifestar la cantidad de cosas que sienten, ven o les sucede a diario. De hecho, uno de los problemas que la invitada que tendremos el día de hoy, Anabel, una de las cosas era quitarse esa etiqueta, ¿no? Esa etiqueta de que muchos la echaban como si estuviera loca, como si no tuviera razón, o como que lo que estaba viviendo realmente no era algo normal o no era algo más propio de su mente. Así que para mí es un enorme placer porque yo disfruté entre comillas, vamos a llamarlo así, porque también vi el sufrimiento de esta persona y de esta familia en concreto. Lo pude vivir a diferentes horas de la noche, en las cuales incluso Anabel estaba durmiendo en el coche porque era incapaz de dormir en su propio dormitorio, en su propia casa, o bien que paseaba por el pueblo a las 3, 4 de la mañana por tal de no volver a aquel domicilio, a aquella casa, yo creo que más centenaria que otra cosa, o sea, yo creo que tiene más de 100 años aquella casa, y que ha albergado mucha vida en su interior, pero al mismo tiempo parece ser que mucha muerte. Así que lo principal, ¿no? o lo adecuado en este caso sería hablar con la protagonista de esta historia, que es una de las grandes protagonistas aparte de su familia, y no es nada menos que Anabel López, que la tenemos a otro lado del teléfono. Así que buenas noches, Anabel. Buenas noches, Raúl y Mario. Buenas noches. Bueno, como digo, Anabel, protagonista de tu propia historia, protagonista de tus propios miedos, protagonista de, quizás a día de hoy, entender un poco más lo que es fenómeno paranormal, porque si nos regimos un poco, si vamos un poquito en la historia hacia atrás, tú vivías hasta hace bien poquito en Murcia, porque eres murciana, ¿no es así, Anabel? Sí, pero antes de nada, Raúl, me gustaría rectificar una cosa que has dicho. Sí. Y es que yo no soy la única protagonista de esta historia.
Mi hijo también es protagonista, ya que por defender a su madre de los insultos que le decían a su madre, le dieron una paliza entre 7 cobardes que espero que jamás tengan que vivir ni pasar por lo que mi familia y yo pasamos. La otra protagonista es mi hija, que durante meses tuvo que dormir con nosotros por el miedo que tenía, que jamás podía estar en ninguna habitación sola en aquella casa. Mi marido, a pesar de algún que otro episodio, también vivió, pero con menos intensidad. Quizá pienso que es porque él no era un extraño para aquella casa, y evidentemente la otra protagonista evidentemente soy yo, la que se llevó la peor parte, puñetazos, visiones, voces, pasos, la que lleva razón, tuvo que dormir en muchas ocasiones en un coche y dar muchas vueltas por el pueblo por el miedo atroz a estar en mi propia casa y siempre preguntándome y llorando el por qué. Y hoy te puedo decir, 1 año después, que por fin entiendo y sé el por qué. Protagonista, tristemente protagonistas en este caso, como dices tú, que yo he vivido contigo también en esas experiencias de tus hijos, sobre todo cuando me comentabas incluso las experiencias que tu hija llegaba a ver, ¿no? Quizás aquella niña en la cual se veía incluso reflejada en ciertos momentos. Y por desgracia, pues la gente intolerante, que siempre, pues, por desgracia, en estos asuntos tiene que salir, y ocurre esto también con tu hijo. Además, tengo que decir, Mario, que yo conozco a la familia, porque he visitado esa casa, incluso estuvimos haciendo la grabación para Cuarto Milenio, y su hijo realmente no es que escurriera el bulto, pero estaba pendiente de todo, pero al mismo tiempo no quería hablar. Es decir, es una persona que también ha vivido ciertas circunstancias, pero tampoco se jacta o tampoco dice nada al referente. Pero bueno, como decimos, en defensa de su progenitora, en defensa de su madre, pues por desgracia, estos descerebrados, podemos llamarlos así, estos descerebrados, pues tuvieron que acometer lo que no se debe haber acometido, y como dices tú, Anabel, que nunca se vean en la situación, ¿no?, que pudiste ver tú. Correcto. Bueno, Anabel, como decía, murciana de pura cepa, explícame cómo pasó ese cambio, que os mudasteis, o sea, viene una herencia, quiero recordar, y de ahí os mudáis hasta la población de Ciudad Real, concretamente hasta Castellar de Santiago. ¿Es así, Anabel? Pues sí, fallecieron mis suegros y en octubre del 2016 mi marido heredó la casa y decidimos irnos allá a vivir. Y en principio todo iba bien, pero más o menos al mes de estar allí fue cuando empezó todo. Empezó pues que en principio mis hijos iban a Ciudad Real, al colegio, y yo me iba con ellos todos los días. Pero una mañana decidí pues un poco quedarme para recoger la casa y limpiarla. Y en el salón yo estaba recogiendo todo, y en el mismo salón, al lado mío, oí la voz de una niña que decía, mamá. Entonces, bueno, yo me paré y pensé, porque pensé que era imposible. O sea, si hubiera venido esa mamá de fuera, lo habría oído como un grito. Pero esa voz estaba al lado mío, en la misma habitación conmigo. Sí, además, hay que decir que en la población donde está situada ahora mismo la casa, donde tú vivías, tampoco es que sea, recordemos, es una población de Ciudad Real. Ahora no sé bien los habitantes que hay, pero tampoco el tránsito de gente por aquella calle es tan abultado como para que se escuche tanto ruido en aquella población, además, en aquella calle en concreto. Efectivamente, además era hora escolar, es decir, que los niños estaban en el colegio, y pues nada, yo esa situación la viví un poco como por los nervios de irme allí a vivir, la mudanza. Vamos, que le di importancia, pero no mucho. De hecho, cuando Hilario vino a casa, se lo comenté y se lo comenté, pero vamos, no dándole mucha importancia. Anabel, una pregunta. Para que más o menos nuestros oyentes se hagan una idea de una composición del lugar de los hechos, ¿no? ¿Nos podrías decir dónde estaba justamente ubicada la casa, cómo es, si está colindando con otras, si es una zona donde hay muchos vecinos o no?
No, de hecho, la casa de al lado, esa casa está partida, y la casa de al lado, a mano izquierda, es de la familia de mi marido, está deshabitada, y a mano derecha es unos vecinos que la casa está cerrada también todo el año. Es decir, no tengo nadie ni a mano derecha ni a mano izquierda, es decir, que no podría haber oído ningún vecino. Y de frente, si no recuerdo mal, estaba en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, si no recuerdo mal. Ahí está. Y esa familia, de hecho, esa casa está prácticamente cerrada también todo el año. Sí, recuerdo además, para que los oyentes se hagan una idea, Anabel se pone en contacto a través mío, bueno, en referencia pues con ese miedo, ¿no? Como hemos comentado antes, pues dormir en el coche, porque no dar explicación a los fenómenos que estaban ocurriendo. Y sí que es cierto que vivimos todas estas circunstancias y yo me puse en labores un poco de poder investigar y sinceramente lo primero que vi es que muy cercano estaba la iglesia y de hecho creo que le comenté en alguna ocasión por teléfono a Anabel que lo de la iglesia me escamaba un poco porque antiguamente en los pueblos se enterraba justamente al lado de las iglesias. Exacto. Y no todavía en los propios, digamos, los cementerios municipales, ¿no? Hasta que no se dijo la nueva ley se enterraba solamente en terreno sacro, vamos a llamarlo así. Así que empecé también una investigación por ahí, o sea que imagínate, incluso todas esas casas que te ha dicho Anabel que están deshabitadas, más que un poquito más alejado, tampoco muy lejos, incluso estaba la propia iglesia. Sí, sí. Bueno, Anabel, entonces nos hemos quedado con que tú estás tranquilamente en tu casa, en tu nueva casa, como dices, de herencia de la parte de tu marido, de Hilario, y escuchas ese mamá. ¿Le comentas en algún momento a tu marido que has escuchado ese mamá o a alguien de la familia esa voz de esa niña procedente, no sabemos bien de dónde? Sí, se lo comenté a mi marido y durante unos pocos días no pasó nada, pero pues yo seguía insistiendo porque oía cosas raras y entonces pues yo se lo comentaba a mi marido y una noche empezamos a discutir sobre este tema. Él empezó a subir la voz hasta que acabó gritando. Entonces paró y cuando yo lo miré, me miró y me dijo que en la oreja izquierda alguien se le puso y le hizo shhh. Lo que luego me dijo es que notó hasta el aire. O sea, un poco diciendo, hoy en día pienso que fue alguien que le hizo cállate, que tu mujer está diciendo la verdad. Claro, porque estabais hablando o discutiendo en ese punto que tú estás explicando a tu marido. Discutiendo. Claro, yo tengo que decir que también he conocido a Hilario, evidentemente, y tengo que decir que era una persona que, bueno, en un primer momento yo creo, incluso cuando fuimos con Aldo, que no terminaba de encajar o de creer bien en el fenómeno paranormal o el fenómeno, digamos, espírita, como queremos llamarle. Y sí que es cierto que conforme iba pasando el tiempo y la investigación se iba llevando a cabo, y Aldo incluso iba haciendo ciertos comentarios que ya luego más adelante matizaremos, yo creo que Hilario en ese momento hizo como una pequeña reflexión y, bueno, verso a lo que le estaba pasando y que le estaban chistando, ¿no?, para que se callara en el oído, yo creo que... ¿Qué cara puso en ese momento Hilario, Anabel? Cuando... Pues él tenía la cara blanca, descompuesta, o sea, porque además es que me lo dijo, he notado hasta el aire. O sea, tenía la cara descompuesta. Imagino que a partir de entonces su actitud hacia ti cambiaría. No. O sea, él creía y no creía, es decir, porque yo le contaba cosas, pero como él no las vivía, como yo, que yo era todos los días, pues se lo creía y no. Hasta que pasó un episodio y entonces ya se lo creyó del todo. ¿Te había sucedido algo con anterioridad en relación a estos fenómenos? ¿Alguna anécdota o algo? ¿O es la primera vez en tu vida que te ocurrió esto? No, a mí me han pasado, como le dije a Javier Pérez Campos en su día, a mí me han pasado cosas que por miedo quizá las apartas un poco y dices, no ha pasado. Pero con esta intensidad, nunca. O sea, podríamos decir que este caso ha sido el detonante de que te abrieras, ¿no?, a explicar tu experiencia. Sí. Es que no me quedó otro, es decir, no me quedó otra, o sea, porque era todos los días era algo. Bueno, de hecho, una de las cosas era esto, era que Anabel
yo creo que se quitó un gran peso de encima porque cuando comentaban por el pueblo, cuando comentaban incluso con la propia familia, es así Anabel, siempre le tildaban, ¿no? Pues estás loca, tienes que ir al psicólogo, tienes que... Y realmente ella se quitó un gran peso de encima cuando, en este momento, pues cuando se hizo la investigación y se pudo comprobar que lo que Anabel contaba, lo que Anabel narraba, tenía un punto de verdad. ¿Por qué? Lo voy a decir muy claro. Hubo un momento en la investigación, como digo yo, que incluso entró Aldo que dijo, señaló a las escaleras y dijo, ahí yo noto algo y ahí yo veo a alguien. Anabel, yo miré la cara y ya tuvimos suficiente, porque era una cosa que siempre decía ella. Hay unas escaleras que suben a una segunda planta, Mario Ortega, y a los oyentes, y en aquella escalera siempre Anabel decía que notaba algo, que notaba presencias y que había algún tipo de sombra como descendía o ascendía por aquellas escaleras. Pero bueno, Anabel, yo creo que nos podemos centrar un poco en esa niña, ¿no? Porque esa niña yo creo que también fue partícipe durante mucho tiempo en la investigación. Sí que es cierto que después Aldo no pudo verla, pero hay más acontecimientos que se dan en este domicilio y que además, por desgracia, vamos a llamarlo así, también tu hija puede visualizar. Pues sí, mira, antes de empezar a contar eso, me gustaría decir que en este proceso yo llamé a Óscar Utrilla. Él se puso en contacto contigo. Sí, correcto. Y hablando contigo, recuerdo que un día me dijiste que si te enfrentas a ellos, se van. Es decir, porque ahora voy a contar lo que ya conté en Cuarto Milenio de la niña. Sí. Yo me levanté una mañana, eran las 8:30, y me llevé a mi hija a la chimenea a vestirla. Y en el pasillo tenía un espejo de estos muy antiguos, que era ovalado, y se colgaba con una cuerda muy gruesa, entonces se quedaba un poco inclinado. Y mientras yo la vestía, los ojos se me fueron al espejo y vi una niña de cuello, o sea, de cuello para arriba, pelo liso, con su flequillo, castaña tirando a rubia, que nada más que me miraba. Entonces, como fue, digamos, la primera visión de un espíritu en sí, me dio muchísimo miedo, bajé la cabeza, pero a pesar de darme miedo, quise mirar para ver que no me había, o sea, que no estaba yo imaginándome cosas. Y entonces volví a mirar y seguía allí mirándome. Y recuerdo que tú me dijiste que si les decía, vete, se van. Y entonces empecé a decir, vete, 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 y cuando miré ya no estaba. Esa misma niña... Ay, perdona. No, sigue, continúa, por favor. Esa misma niña es como también conté en Cuarto Milenio, una noche mi marido y yo salimos y mi hijo se quedó con mi hija en casa. Él estaba durmiendo y la niña se quedó viendo la tele. Y entonces al poco me llamó llorando con un ataque de nervios y llegamos corriendo y la niña lo que me contó fue que oyó unos pasos y cuando salió a la puerta del salón, en el mismo sitio donde yo había visto a la niña, vio a la niña con los brazos abajo y nada más que la observaba. No decía, no oyó, nada más que ella oyó los pasos y la niña. ¿Y cómo te dijo que era la niña? ¿Él te la llegó a describir, tu hija? ¿Cómo era aquella niña? ¿Era igual que la que tuviste en aquel espejo? ¿Era la misma? Ella la vio, pero transparente, como si fuera un holograma. Sí, o sea, transparente, pero con la forma de niña. Sí la distinguió con los brazos abajo, pero transparente. Porque tú, a razón de esta niña, con la visión de esta niña, por lo que comentas, ¿no? Cuando la ve tu hija está completamente inmóvil y cuando la ves tú la ves en el reflejo del espejo, ¿no? Mientras que estás arreglando... El espejo. Yo la veo como una persona. ¿Y tú en algún momento notas que sea como si fuera agresiva, como si le incomodaras, como... ¿no? ¿Algo malo? No. A mí me dio miedo en ese momento porque era lo primero que yo veía. Entonces me dio un poco de miedo, pero si hoy en día la tengo que ver, no me da miedo. Hoy en día ya ha cambiado, ¿no? Ese parecer, después de esa experiencia, podemos decir, un poco traumática también en ese domicilio, ha cambiado la percepción con el fenómeno paranormal.
Bueno, y yo creo que seguimos porque además no solamente es un tema de visiones, no solamente es un tema de que se puede ver a una niña o que se pueden ver las sombras, como he relatado hace un momento, que me he adelantado un poco en aquella escalera, sino que también ocurren otros ciertos fenómenos, incluso que llegan a tocar a Anabel y a parte de su familia también. Sí, a ver, lo que pasó una noche es, yo me acosté y yo cerré los ojos y empezaron a hacerme con fuerza, como si fuera un dedo, empezaron a hacerme una M. Antes de acabar la M, yo abrí los ojos y eso paró. Y esta noche fue una tortura. De hecho, esta noche yo dormí en el coche porque empezaron a soplarme. Yo notaba un aire en la parte izquierda de la cara. En la oreja derecha era como un crujir, un ruido muy raro. Y cuando me di la vuelta para que me dejaran en paz, me pegaron 2 puñetazos en la espalda. Pero literal, puñetazo es puñetazo, Anabel. Puñetazos, 2 puñetazos en la espalda. Sí, 2 puñetazos. Y me fui a dormir al coche y ya no entré hasta el día siguiente. Antes les he comentado que los fenómenos sucedían a diario. O sea, ¿era cada día o era de forma esporádica? No, todos los días. ¿Todos los días? Todos. ¿A cualquier hora del día? A cualquier hora del día. Sí, además ratifico las palabras de Anabel porque, como digo, yo creo que ninguna persona se le ocurre, ¿no? Como ha ocurrido en este caso. Yo recuerdo llamadas a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana de Anabel desesperada, María Ortega. Y tengo que decirlo porque lo he vivido así durante mucho tiempo, incluso antes de la reproducción del programa Cuarto Milenio, intentando dar aquella explicación y, como bien ha dicho Anabel, intentando yo aconsejar desde la distancia, imaginemos, desde Barcelona hasta Ciudad Real, intentando yo asesorar dentro de la parte que podemos conocer un poco como investigadores o personas que nos gusta esa temática, darle consejos de incluso de quemar ruda y todas estas cosas que se suelen decir, o plantar aquella cara a esos seres que de alguna manera puede ser que responden. Pero bueno, yo creo que es muy... Para mí es un poco fuerte, ¿no? Cuando yo tomo las decisiones, cuando incluso sus hijos empiezan a ver cosas y empiezan a relatar lo mismo que decía Anabel, sin que sus hijos realmente, pues que Anabel a lo mejor relatara a ellos por no infundirles miedo lo que estaba viendo. Y yo cuando dijo que se vio representada la propia hija con aquella niña, yo dije, bueno, aquí de alguna manera hay que hacer las maletas y viajar hasta Ciudad Real. Entonces nos metemos de lleno cuando hicimos aquella investigación, empieza a relatar toda esta serie de fenómenos. ¿Y alguien más de la familia, Anabel, pudo vivir algo más o alguna persona ajena a la familia que, digamos, estuviera por tu casa, vivió alguna circunstancia parecida? A ver, gente que entraba en la casa vivió en el sentido, pues, de notar el frío, de oír ruidos arriba, porque eso era constante, o sea, los ruidos arriba, los pasos, eso era no parar. Gente que sí ha entrado, algunas sí ha entrado, que después de llamarme loca, al final me han tenido que dar la razón. Eso también te lo digo, porque sí, o sea, ver al abuelo Felipe, como yo lo veía, nada más que lo he visto yo. Pero sentir, pues Hilario, pues sentía que le tocaban la cabeza, los brazos, ver sombras también pasar, también los veía. Sí, todo el mundo ha vivido. Recuérdame que vagamente ahora estoy en el recuerdo. Me decías también que alguien vio pasar una sombra por detrás de una puerta de cristal. No sé si puede ser que fuera tu hijo, que me dijiste que vio también él algo parecido, una sombra por detrás de una puerta como de cristal. ¿Puede ser una de las noches? No me acuerdo. Lo que sí mi hijo vio fue una mañana que se alzó, o sea, estaba en la cama y vio a alguien que se asomaba por la puerta de la habitación. Entonces mi hijo pensó que era el padre y entonces se levantó corriendo para mirar a ver si era el padre. Y cuando se asomó,
vio al abuelo cómo subía por las escaleras y desaparecía. ¿Al abuelo que tu hijo había conocido? Al abuelo Felipe, que es el abuelo de mi marido. ¿Y al abuelo Felipe tu hijo lo había conocido en vida? ¿Estamos hablando? No, ninguno. De hecho, me gustaría contarte una noche que estábamos, mi hija estaba en el salón, estábamos los tres en el salón, mi hija estaba pintando y estábamos yo en el sofá con mi marido. Y recuerdo, porque no se me va a olvidar, que pensé mentalmente, sé que estás ahí y me estás observando. Y fueron unos segundos que apareció entero, como diciendo, sí, estoy aquí, te estoy observando. Y con la misma desapareció. Y ya fue verlo todos los días, todos en el 5º escalón de aquella escalera. ¿Y siempre lo veías de cuerpo entero? O sea, ¿tú lo veías como si fuera una persona normal y corriente, de carne y hueso, o lo veías más bien como una figura translúcida? En principio era translúcido, pero ya cuando... porque esto puede sonar... sí, puede sonar como que estoy loca, pero yo lo trataba como a uno más, porque yo llegó un momento que ya no le tenía miedo. Bueno, esto ya fue con el tiempo. O sea, con los meses, pues yo ya cuando bajaba, pues yo hablaba con él. Y entonces conforme pasaban los meses, ya lo veía más, ¿cómo te puedo decir? Como mirar a una persona. Bueno, esto la psicología es normalizar un hecho que tú no llegas a entender. Es decir, la mejor manera yo creo que de acometer este tipo de visiones o este tipo de vivencias no queda otra que normalizarlo, ¿no? Muchas veces siempre dialogamos o siempre cuando exponemos estos misterios siempre decimos lo mismo, ¿no? Intentamos con estos testimonios y con el testimonio de mucha gente normalizar estas situaciones, es decir, es algo que ocurre, es algo que es más común de lo que parece. Y a razón de esto, como no somos las primeras personas que nos puede ocurrir, lo bueno es poder relatarlo y de esta manera poder normalizarlo. Y yo creo que Anabel en ese punto normalizó esos acontecimientos de esa manera, hablándole. Que de hecho yo también me puedo sentir un poco culpable cuando siempre le decía, yo creo que tú puedes mandar sobre lo que hay ahí enfrente, lo que no hay ahí enfrente, tú puedes mandar. Y siempre decía lo mismo, decía, tú ponte firme y dile que por aquí no pase, por aquí no pasa. Pero sí que es cierto, y tengo que decir que se está haciendo referencia ya a esas escaleras de segunda planta. Esa segunda planta de la casa de Anabel, matizo un poquito para que se entienda todo, ellos prácticamente hacían vida más bien en la planta de abajo, en primera planta, digamos, a pie de calle. La planta de arriba prácticamente no la utilizaban o no la estaban usando. Y de hecho, creo que desde el mundo espiritual una de las quejas fueron esas. Pero bueno, seguimos avanzando con el abuelo Felipe, porque yo creo que el abuelo Felipe dejó una marca impronta también en Anabel. ¿No es así, Anabel, que el abuelo Felipe... ¿Tú lo llegaste a conocer en vida, este abuelo Felipe? No, yo de hecho hoy lo hablaba con mi marido. Él falleció cuando mi marido tendría 23 años. De hecho, cuando pasó eso en el salón, que él estaba en la puerta, yo me volví a mi marido y le dije, oye, perdona, ¿tu abuelo era así? Y me dijo, sí. Y entonces dije, pues mira, esto es lo que está pasando. Y claro, él se quedó un poco como... Ahí ya empezó a creerme un poco, ¿eh? Y la verdad te voy a decir una cosa, Raúl. A día de hoy, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. He pasado un miedo, que tú lo sabes, he llorado muchísimo, pero yo siempre lo digo y lo diré, es la mejor persona que he conocido no estando viva. Es curioso, ¿eh? La mejor persona que he conocido no estando viva. Curioso y gran comentario, la verdad. Pero además, Anabel, yo creo que esa segunda planta, por desgracia, no solamente tenía al abuelo Felipe dando vueltas. No, está el que se quedó allí, de hecho sigue allí, es un muy amigo mío. Me hizo literalmente la vida imposible, de insultos, bueno, de todo lo que tú quieras y más. Y sí, él sigue allí.
sé quién es, sé por qué está allí y sé que no se va a ir nunca. Ayer lo comentábamos por teléfono. Incluso yo decía, si aquella casa un día la tiran abajo, y me decía Anabel, yo creo que no se irá nunca de ese lugar. No, nunca. Está enclavado en aquel sitio. Tú sabes quién es y entra dentro de la privacidad y del anonimato que se quiera dar en este caso, porque yo entiendo esa parte. Este ser, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque hablamos que el abuelo Felipe era como algo más, digamos, podemos decir bueno, en ese sentido, como un cuidador, vamos a llamarlo así, desde otro punto. Tú desde un principio notaste a esta entidad más negra, vamos a llamarla así, esta entidad más negra, ¿tú la notaste desde un buen principio? Con el tema de la niña, que en principio fue lo que, digamos, abrió ese puente hacia ese lado del más allá. ¿Lo notaste desde el principio, esa entidad negra que estaba por ahí pululando, dando vueltas? No, esa fue porque me dijeron un día que quemara romero, que eso limpiaba un poco, y entonces en ese pasillo, como yo oía muchos pasos en ese pasillo, pues una noche quemé en un cuenco, quemé romero. Entonces se hizo una llama muy grande que iluminó ese pasillo. Y en la puerta de esa habitación lo vi mirándome y riéndose. ¿Lo vistes como persona física? Sí, no tan físico, o sea, no tan translúcido, pero sí veía pues que llevaba una camisa, unos pantalones, vestido, riéndose de mí. Pero en el fondo sabes de quién se trata, ¿no? Sí, yo sé quién es. ¿Y no percibiste... lo sabe mi marido no lo sabe, nada más que lo sé yo. ¿Percibiste algún tipo de olor? Porque quiero recordar que comentaste que nada más llegar a esta casa notaste como un olor muy fuerte de azufre en el descansillo. Sí, era insoportable, pero Mario, te voy a decir que una vez que yo, digamos, entre comillas, puse orden en esta casa, es decir, yo al de arriba, cuando esto lo mandaba para arriba, el abuelo le decía siéntate, o sea, puse orden en la casa, esa olor a azufre paró. ¿Y ya no notaste ningún tipo de olor más? No. A posteriori, ¿no? No. ¿Has podido identificar, digamos, a esta sombra negra? ¿Sabes también del abuelo Felipe? En cuanto a la niña, ¿has podido acertar mirar de saber, de averiguar de quién se trataba? No sé quién es, Mario. No sé quién es. Con la niña hubo cierta historia que bueno, pues que se barajó en su día, en el cual, pues, evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, que por ciertos temas de privacidad y de lo que es la propia casa, pero sí que es cierto que aquella niña, yo creo que, de alguna manera, con todo lo que se llegó a hacer en su momento, yo creo que, y Anabel estará conmigo, lo que buscaba yo creo que también se llegó a hacer, es decir, buscaba como un cierto criterio, vamos a llamarlo, de alguna forma, y yo creo que a partir de que se hizo notar o se hizo ver en ese punto, yo creo que su función se había cometido. ¿Es así o no es así, Anabel? Porque realmente, como he dicho, ¿no? Cuando al poco tiempo llegó Aldo tampoco pudo ver a la niña ya había desaparecido, aquella niña pequeña había desaparecido y no se la vio más por la casa, y creo que a día de hoy Anabel en todo ese tiempo no la ha vuelto a ver. Sí, llegué a oír, perdona Raúl, llegué a oír a una niña, de hecho te voy a comentar, una mañana empezó a sonar el despertador y sonaba cada 5 minutos. Y yo pues cada 5 minutos llamaba a mi hija, bueno, y las dos oímos la voz de una niña que hablaba muy rápido y empezó a reírse. Empezó, claro, imagínate, nos vestimos en 0, salimos corriendo. Físicamente no la vi, pero sí la volví a oír. Las dos, Irene, da igual, mi hija Irene y yo, las dos oímos la voz de esa niña, pero no llegamos a entender claramente las palabras. ¿Entendiste un poco ya aquella risa quizás de niña, ¿no? A posterior, sí, en el último momento. Sí. Pero desde entonces ya no sabéis nunca nada más de aquella niña, desaparición de niña. No.
Bueno, yo creo que aquello, como he dicho, yo creo que quedó zanjado por un lado. Anabel sabe perfectamente por lo que estoy diciendo que quedó zanjado. Sí. Y yo creo que fue el desencadenante, fíjate, María Ortega, en la investigación cuando se lleva a término. Yo creo que aquella niña de alguna manera tenía que notificar lo que fuera, lo que fuese. Insisto, no voy a entrar en esa dinámica. Esto ya entra dentro de la parte más parapsicológica, vamos a llamarlo así. Y a partir de eso yo creo que fue el desencadenante en el cual pues se acontecieron varios hechos. Incluso que el abuelo Felipe estuviera, digamos, o la explicación que se podía dar, que el abuelo Felipe estuviera en aquel domicilio como salvaguarda o custodia, ¿no? Porque había esa otra entidad más negra, vamos a llamarlo así, para proteger aquello. Porque es curioso, porque Anabel tiene como que la están tocando muchas veces de forma cariñosa y otras veces, como ha dicho, que la estaban golpeando. Sí. Yo creo que aquí hay diferenciar, ¿no? Quizás entre dos entidades, ¿no, Anabel? Sí, sí, sí. De hecho, te voy a comentar una cosa que me pasó. Una noche me acosté y empezaron a tocarme la frente, pero ya era agotador, o sea, ya estaba agotada. Y recuerdo pedirle ayuda, decir, abuelo Felipe, por favor, échame una mano, por favor, no aguanto más. Y recuerdo que oí desde arriba, en la planta de arriba, oí que el abuelo Felipe, de voz, lo oí gritar que dijo, ¡fuera de aquí! Uh-huh. Y fue, vamos, yo no sé quién me estaba tocando, porque ese sí no vi quién me estaba tocando, pero dejaron de tocarme, pero vamos, vamos, decirlo y dejar de tocarme. Sí, volviendo al abuelo Felipe, decías que, bueno, aparte de aparecerse y desaparecerse, también te seguía, ¿no? Te había acompañado a otros lugares, incluso fuera de la casa. Sí, él me seguía, donde yo fuera, él iba conmigo. De hecho, mira, te voy a comentar una cosa curiosa que me pasó. Un día fuimos a Ciudad Real, íbamos de camino a Ciudad Real en el coche, y empezó él, para comunicarse conmigo, era como si en el hombro hurgara con el dedo, o sea, me hacía como avisándome. Y empezó a hacerme eso, y venga, y entonces mentalmente le dije que lo que pasaba, y él me decía, la niña. Entonces me di la vuelta y dije, Irene, ¿tienes el cinturón puesto? Y me dijo, no. Entonces le dije, por favor, ponte el cinturón, y ya dejó de tocarme. O sea, era como avisándome que la niña tenía que ponerse el cinturón. Para que no corriera peligro. Efectivamente. Y el abuelo siempre te decía unas palabras, ¿no? Siempre, hasta el día de hoy. Todo va a ir bien, Anabel, todo va a ir bien. Siempre él bajaba y yo me sentaba en una silla que tenía en la entrada, en el descanso, y la luz, recuerdo que siempre se iba un segundo y él se ponía debajo. Y siempre me decía lo mismo, Anabel, no te preocupes, que todo va a ir bien. ¿Y en la actualidad le sigues viendo? Cada vez que me pongo nerviosa, él baja, y Mario siempre me dice lo mismo. Anabel, todo va a ir bien, tranquila. O sea, que digamos que de alguna manera viene a auxiliarte cuando ve que estás en una situación de estrés, ¿no? Sí. Él es para mí, es mi ángel de la guarda. La guarda, tu protector. O sea, yo, a lo mejor suena absurdo, pero yo sé que el día, espero no llorar diciendo esto, pero yo sé que el día que yo me muera, ese hombre va a estar ahí esperándome. Y no estoy sola, y eso no tiene precio. Estamos seguros de ello. No estás sola, Anabel, y como te he dicho muchas veces, Isabel Titular, tampoco estás loca. Esto que quede muy claro desde aquí, desde la radio, lo digo siempre, te lo he dicho en privado y siempre te lo acabaré diciendo. Nos metemos de lleno, Anabel, yo creo que también un momento más o menos alegre, un momento de entendimiento. Llega las hordas de Cuarto Milenio, llegamos allí como elefante que entra en una cacharrería. Y bueno, primer día hacemos entrevistas, Anabel conoce a Javier Pérez Campos, me conoce incluso a mí, porque solamente habíamos hablado por teléfono. Y curiosamente al día siguiente aparece Aldo.
¿Qué fue la impresión que te dio Aldo, Anabel? Pues, aparte de ser una persona magnífica, sí me gustaría decir una cosa, y es los comentarios que se han hecho sobre Aldo, que si Aldo no dice la verdad, que si Aldo... Yo, para quien me esté escuchando, puedo decir que hay cosas que se graban y salen en el programa, pero hay otras cosas que él te dice privadamente porque evidentemente pues no tienen por qué salir, quizá, porque es como dices tú, la privacidad de la familia. Y Aldo a mí me dijo unas cosas que ni tú, Raúl, yo te había comentado, y me las dijo, y puedo confirmar que Aldo no miente, Aldo no se inventa, y Aldo para mí vamos... Una luz, pues una luz en el camino. Confirmar eso, que no estaba loca y que lo que estaba viendo durante meses, pues era verdad. Bueno, yo creo que con Aldo, has de pensar, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando nos ponemos en medios de comunicación, sobre todo televisión, la gente, quizás yo creo que más por el miedo a creer, ¿no? Porque Aldo te confía muchas veces cosas. Yo he trabajado con él y evidentemente, pues, he vivido situaciones, y precisamente además en tu casa, Anabel, las cuales me deja perplejo. Como bien dices tú, hay cosas que no salen en el reportaje de televisión, porque el reportaje nos centramos en los fenómenos paranormales que ocurren en aquel domicilio, pero sí que es cierto que toca muchas cosas de familia. Solo tengo que decir, Hilario, hemos hablado de Hilario, una persona que no da crédito o que no termina de creer en los fenómenos paranormales. Yo pude ver con mis propios ojos, María Ortega y a todos los oyentes que están escuchando ahora mismo la radio, yo pude ver con mis ojos cómo Hilario en un momento dado, cuando Aldo empieza a dar tantas pistas, tanta información, tanta veracidad en su diálogo, que Hilario te coger un cigarro, lo recuerdo perfectamente, y dijo, necesito subir arriba. Estuvo el tiempo de un cigarro, 5, 6, 8, 10 minutos, no recuerdo bien. Y yo recuerdo que Hilario baja por aquellas escaleras y lo primero que hace es darse un abrazo con Anabel. Como diciendo, no sé si era como el momento reconfortante de decir, ahora te creo y ahora sé que realmente están ocurriendo estos fenómenos paranormales en esta casa y que lo que he podido escuchar yo tiene esta referencia porque Aldo me ha mostrado ese camino. Y siempre digo y diré lo mismo, la gente es libre de creer o no creer en lo que quiera o no quiera, ¿no? Eso está claro. Pero sí que es cierto que en este punto, digamos que no se monta el espectáculo, no se monta un show, porque realmente lo que se va es a confirmar el fenómeno paranormal. Y Cuarto Milenio, yo siempre, bueno, existe aquella crítica de que se monta el espectáculo, la jarana, pero las veces que he podido trabajar con ellos, yo creo que no tiene nada de todo esto. Evidentemente se ponen músicas, evidentemente se ponen recreaciones, evidentemente se ponen, pues bueno, la habitación un poquito más oscura de lo que realmente a lo mejor puede llegar a ser, por darle un poco de ambientación. Pero que la realidad de las historias sigue estando ahí, y Anabel es testigo y es única que puede decir que no se modificó nada de su historia y que tal y como ella nos dijo su historia, salió su historia recreada en Cuarto Milenio. Sí, así es. Así es. Una cosa más, también mencionaste a la abuela y había algo de por medio, una promesa, una misa. Sí, a ver, mi suegra también estaba en esta casa. Ella lo que tenía pendiente era la misa del año. Ella era la que también me tocaba mucho, porque quería su misa, hasta que le hice su misa y se fue. Y el abuelo Felipe era que él tenía pendiente una promesa al Santísimo Cristo de la Misericordia del pueblo. Y entonces, pues él me eligió a mí. ¿Por qué? Pues yo sé por qué, hoy en día sé por qué. Y yo le hice su promesa. Y recuerdo, Mario, aquella mañana levantarme, recuerdo que me levanté muy temprano para poder vestirme yo y la niña. Y si antes lo veía bien, ese día era como ver literalmente a una persona en el quinto escalón. Y además me miró como diciendo, vámonos, vámonos. Y él se vino conmigo, yo le hice su misa, le hice, ir descalza detrás del Cristo.
Y recuerdo llegar a esa casa, tú fíjate, después de meses, estar sufriendo y pasar miedo, recuerdo sentir un vacío y una pena, porque ya no iba a estar conmigo, y estaba muy equivocada, porque como siempre estoy nerviosa, pues siempre baja. O sea, nunca me va a dejar sola. Digamos, creo que comentaste que después de 8 meses fue la primera noche que pudiste dormir. Sí. Pero... fue la primera noche, y además dormí como nunca. Y en cuanto a esta entidad oscura de la segunda planta, ¿continuó? Sí, él sigue allí. Y continúa. Y continúa. Y continuará. Por cierto, una cosa curiosa, decías que en la planta de arriba, al final del pasillo, había una habitación. ¿Qué es lo que había en aquella habitación? Simplemente una habitación, que yo recuerde. Yo he estado yendo a esa casa durante 15 años y realmente sí recuerdo dormir en esa habitación y siempre sentirme con una sensación rara. Yo siempre me bajaba y dormía en un sillón que tenía mi suegra, estando vivos mis suegros, y siempre sentirme incómoda en esa habitación. Pero no de siempre ha sido una habitación normal, una habitación. Bueno, me parece impresionante la historia. Anabel, se nos echa el tiempo encima. Tenemos siempre, como digo, una horita aquí en radio, una horita en RKB, la 106.9 de la FM. Y como decirte, como te digo siempre, agradecerte que estés disponible, agradecerte, como siempre, esa amabilidad. Y una cosa que me alegro siempre, que de ese sufrimiento has encontrado tu paz. Y eso para mí es muy importante, porque, por suerte, vamos a llamarlo así, me tocó intentar echarte una mano y que tú me digas que has conseguido esa paz interior gracias a propósito de ayuda, ¿no? Gracias a Aldo, gracias a Javi, gracias a todos los que colaboramos en poder ayudarte o echarte una mano en estas lindes, pues que me digas, como me dijiste esa noche, ¿no? Que tienes tu paz interior y que no te la va a quebrantar nadie a día de hoy. Para mí ya es un gran qué. Así que muchas gracias, Anabel, por haber participado en el programa de Ítaca, y ya sabes que esto es tu casa. Cuando quieras me llamas y volvemos a entrar y hablamos de lo que quieras, Anabel. Gracias, Anabel. Pues muchas gracias a vosotros por dejarme contar mi historia, e insisto, el abuelo Felipe es la mejor persona que he conocido no estando viva. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Y nada, genial para abuelo Felipe. Madre mía, esta historia la viví yo, no lo llegáis a imaginar. Los oyentes no se pueden imaginar esas situaciones cuando no tienes muchas explicaciones que dar, cuando no tienes mucho consuelo que ofrecer, y recibes estas llamadas, como bien he dicho, ¿no? Que la persona está durmiendo en el coche, o que la persona está dando vueltas por la calle. Por suerte, como digo, ¿no? El mérito también de este punto que tuvo Aldo, ¿no? Para tranquilizar en sintonía a aquella familia, y como digo siempre, de manual, como digo yo, casa encantada. En un primer momento nos enfrentamos a una niña, nos enfrentamos a un ser completamente negro, maligno incluso se podría llegar a decir. Nos encontramos con un abuelo que tampoco ninguna parte de la familia conocía más que el marido Hilario, pero que él no llegó a ver nunca y que no pudo reconocer, pero que tanto ella como los hijos sí que reconocieron. Incluso a partir de la fecha hay una fotografía que está expuesta en el recibidor, que, bueno, yo he podido ver que siempre tiene aquella vela encendida. Mario Ortega, tu opinión más sincera de este caso de Anabel en Ciudad Real. Es un caso sorprendente, sobre todo por la cadena de sucesos, ¿no? De esta repetición, que no han sido esporádicos, sino que era a diario, y claro, en un escenario donde estaban confluyendo pues varias entidades, ¿no? Desde una parte más negativa hasta la parte más positiva. Ya sabemos que estas entidades normalmente siempre se presentan por cualquier motivo concreto, para perdonar, para pedir perdón, para avisar de un peligro, por cualquier cosa, porque puede haber pues
algo que quedó en el aire, algo inconcluso, ¿no? Como en el caso que hemos visto del abuelo o de la abuela, aquella promesa, aquella misa, ¿no? Y que, bueno, pues como agradecimiento, pues se fueron de alguna manera, pero ella sigue manteniendo contacto con esa entidad, con el abuelo concretamente. De la parte oscura, de aquel ser que está ahí arriba, que por lo visto, según ella sigue estando, pues bueno, hay entidades que tienen apego, no se sabe por qué, pero según ella sabe quién es y sabe por qué está allí y alguna explicación deberá tener. Pero es un caso sorprendente, la verdad. Hay que decir que Anabel, Hilario y sus hijos no están viviendo ya en aquel domicilio, en aquella casa que heredaron, sino que se mudaron al poco tiempo, fíjate que hicimos la investigación, ya con los fenómenos que se iban aconteciendo, incluso con la figura que ella también más oscura, más maligna, tomaron la decisión de mudarse a otra población. En diciembre de 2017. Correcto. Entonces se mudaron directamente y dejaron aquella casa, pues bueno, para que la quiera tener, ¿no? Vamos a llamarla así de alguna manera, tienen cerrada, es de propiedad de ellos, evidentemente, como te he dicho, también está dividida en una parte familiar. Bueno, estuvimos viendo desde aquel rincón de la casa cómo era también el otro y estuvimos haciendo pues aquella investigación también con Aldo, con Javier Pérez Campos, y que yo pude disfrutar y sobre todo pues sentir una gran acogida por parte de la familia de Anabel, que mira, es curioso, cuando nosotros llegamos, como he dicho, ¿no? La iglesia estaba muy cercana, ¿no? La iglesia está prácticamente a la siguiente esquina, nada, 150 o 200 metros como mucho. Y tengo que decir que cuando llegamos nos llamó la atención porque Anabel, como por ahí pasaban las personas fallecidas directamente a la iglesia, ella, como le habían dicho, se había movido tanto por el tema de lo que le estaba pasando que ponía unas cruces de sal en la puerta para que no entrara ningún mal, aquella creencia antigua que le habían dicho, ancestral, ¿no? De todo aquel de tiempo, protección. todo aquello. Así que nada, que yo creo que el caso de Anabel, como digo, no he dormido muchas veces con ella, sinceramente, y la suerte que tuve pues fue esta, de poder investigar de primera mano y de poder traer aquí a RKB, digamos, este caso para que lo podamos disfrutar. Bueno, llegamos a la parte final. Ítaca se tiene que despedir una semana más. Y la semana que viene nos toca noche de Halloween, Día de Todos los Santos. Exacto. Madre mía, qué día nos toca trabajar. Exacto. Cuando dicen que el velo entre la otra vida, el más allá y el más acá, vamos a llamarlo así, es más cortito, cuando prácticamente es transparente. Nos tendréis aquí hablando de misterios. No sabemos si de ufología, no sabemos si de paranormal, de misterios. Aún está por decidir. Pero bueno, viendo el día que es, seguro que lo que seleccionamos, lo seleccionamos a criterio de cómo debe ser. No sé si pasaremos miedo. Yo creo que esta noche hemos pasado un poquito de miedo. Pero lo que se trata, como siempre digo, es de dar voz a estos casos tan peculiares y, cómo no, que hablemos de misterio en la radio y en las redes. Dorime, interrimo ad
conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús,